Vamos a tejer esta flor en hilo tipo brisa, en color verde y amarillo. También vamos a utilizar un gancho de número 2.5. Antes de comenzar a tejer vamos a dejar aproximadamente 15 centímetros de hilo. Hacemos un anillo mágico, después 3 cadenas y ahora dentro del anillo voy a tejer 5 varetas. Con las 3 cadenas nos quedaron 6 puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro del anillo. Buscamos el primer punto. Y hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta número 1. Comenzamos la vuelta número 2 levantando el primer punto de la vuelta anterior. Vamos a sacar un punto de ahí, hacemos un medio punto y enseguida una cadena. Aquí se formó la primera vareta en relieve por encima. Levanto el segundo punto, saco un punto de ahí y hago una vareta que será en relieve por encima también. Este punto que acabo de tejer lo repito sobre los 4 puntos que me quedan. Levanto el tercer punto, saco un punto de ahí y hago una vareta en relieve por encima. Levanto el cuarto punto, saco un punto de ahí y hago una vareta en relieve por encima. Levanto el quinto punto, saco un punto de ahí y hago una vareta en relieve por encima. Termino esta vuelta levantando el sexto punto y haciendo la vareta en relieve por encima sobre él. Buscamos el primer punto para cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Y aquí también terminamos con 6 puntos en total. Inicio la vuelta número 3 como la anterior, levantando el primer punto y haciendo un medio punto y una cadena. Ahora entre un punto y otro voy a hacer una vareta normal. Este va a ser un aumento. Hago una vareta en relieve por encima sobre el segundo punto de la vuelta anterior y una vareta normal entre el segundo y el tercer punto. Hago una vareta en relieve por encima sobre el tercer punto y entre el tercero y el cuarto una vareta normal. Hago una vareta en relieve por encima sobre el cuarto punto y entre el cuarto y el quinto puntos de la vuelta anterior voy a hacer una vareta normal. Levanto el quinto punto de la vuelta anterior, hago una vareta en relieve por encima y entre el quinto y el sexto punto de la vuelta anterior voy a hacer una vareta normal. Termino esta vuelta haciendo una vareta en relieve por encima sobre el sexto punto y una vareta normal entre el sexto punto y el primero de la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 3 debe terminar con 12 puntos en total. La vuelta número 4 se inicia igual que las dos anteriores, levantando el primer punto, sacando un punto de él, haciendo un medio punto y una cadena. Levanto nuevamente la primera vareta en donde acabo de tejer y hago otra vareta en relieve por encima. Sobre la vareta normal que tejí entre el primero y el segundo puntos de la vuelta anterior,
Voy a tejer ahora una vareta en relieve por abajo. Después sobre la siguiente vareta en relieve por encima voy a tejer 2 varetas en relieve por encima sobre ese mismo punto. Ahora sobre la vareta que tejimos en forma normal voy a hacer una vareta en relieve por abajo. Y esto lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. Sobre la vareta en relieve por encima voy a tejer 2 varetas en relieve por encima sobre ella. Y sobre la vareta normal voy a levantarla de esta forma por la parte de atrás y voy a hacer una vareta en relieve por atrás. Nuevamente 2 varetas en relieve por encima sobre el siguiente punto y una vareta en relieve por abajo sobre la vareta normal que tejimos en la vuelta anterior. Terminamos esta vuelta entonces con una vareta en relieve por abajo sobre la vareta normal que tejimos en la vuelta anterior y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Aquí debimos terminar con 18 puntos. Comenzamos esta vuelta como las anteriores. Aquí sobre el primer punto ya hice la primera vareta en relieve por encima. Ahora sobre la siguiente vareta en relieve por encima tejo otra igual. Y sobre la vareta en relieve por abajo tejo una vareta en relieve por abajo. Lo que acabo de hacer lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. Una vareta en relieve por encima sobre cada una de las 2 que tenemos de la vuelta anterior y una vareta en relieve por abajo sobre la vareta en relieve por abajo que tejimos en la vuelta anterior y así hasta terminar. Nuevamente con 18 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Comenzamos esta vuelta como las anteriores y en el mismo punto que levanté, que es el primero de la vuelta anterior, hago otra vareta en relieve por encima. Aquí me quedaron 2 varetas en relieve por encima juntas sobre el primer punto y sobre el segundo voy a tejer solo una en relieve por encima también. Cada vareta en relieve por abajo o por atrás, que en total son 6, se van a tejer siempre de la misma manera, una sobre otra. Y sobre las varetas en relieve por encima vamos a ir aumentando y eso va a formar cada uno de los pétalos. Entonces de las 2 varetas en relieve por encima que tengo de la vuelta anterior, voy a levantar la primera y voy a tejer ahí 2 varetas en relieve por encima juntas sobre ese punto. Después sobre el siguiente solamente una vareta en relieve por encima. Ahora tejo una vareta en relieve por abajo sobre la de la vuelta anterior y repito el aumento. 2 varetas en relieve por encima juntas sobre el primer punto y una vareta en relieve por encima sola sobre el siguiente punto. Nuevamente una vareta en relieve por abajo sobre la de la vuelta anterior y lo que tejí aquí lo hago sobre estos 2 puntos. Levanto el primero
y sobre él voy a tejer 2 varetas en relieve por encima juntas. Después levanto el siguiente punto y hago solamente una vareta en relieve por encima. Después una vareta en relieve por abajo o por atrás y nuevamente hago el aumento, 2 varetas en relieve por encima juntas sobre el primer punto y una vareta en relieve por encima sola sobre el segundo punto, y así hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a tejer los puntos como corresponde. Hacemos una vareta en relieve por encima sobre cada una de las 3 varetas en relieve por encima que tenemos de la vuelta anterior. Una vareta en relieve por abajo sobre la de la vuelta anterior. Nuevamente una vareta en relieve por encima sobre cada una de las 3 varetas en relieve por encima que tenemos de la vuelta anterior. Una vareta en relieve por abajo sobre la de la vuelta anterior y así hasta terminar la vuelta también con 24 puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí ya se puede ver que forma una especie de triángulos invertidos. En total son 6, que es el mismo número de pétalos que va a tener nuestra flor. Comenzamos la siguiente vuelta, igual que las anteriores. Una vez que tengo tejida la primera vareta en relieve por encima, voy a hacer una segunda vareta en relieve por encima también sobre el primer punto. Sobre el punto central voy a hacer solo una vareta en relieve por encima y sobre el tercer punto nuevamente 2 varetas en relieve por encima juntas sobre él. De modo que si tenía 3 puntos en la vuelta anterior, en esta me deben quedar 5 puntos sobre esos 3, porque estamos haciendo un aumento en la primera vareta en relieve por encima y un aumento en la tercera vareta en relieve por encima. Hago una vareta en relieve por abajo y lo que tejí aquí lo voy a hacer en el siguiente triángulo. 2 varetas juntas en relieve por encima
sobre la primera vareta de la vuelta anterior, una vareta en relieve por encima sola sobre la vareta central y 2 varetas juntas en relieve por encima sobre la tercera vareta de la vuelta anterior. Nuevamente me quedaron 5 puntos sobre 3. Hago la vareta en relieve por abajo y lo que tejí aquí lo repito sobre el siguiente triángulo y así hasta terminar con 36 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer los puntos como corresponden: 5 varetas en relieve por encima sobre las 5 de la vuelta anterior y una vareta en relieve por abajo sobre la de la vuelta anterior, y esa secuencia la repito hasta terminar la vuelta con 36 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a hacer una vuelta más con aumentos que se van a tejer de esta manera. En la primera vareta, en la tercera y en la quinta se va a tejer una vareta sola en relieve por encima sobre cada una, y los aumentos se van a tejer sobre la vareta número 2 y la vareta número 4, y ahí tejeremos 2 varetas juntas en relieve por encima en cada uno de esos 2 puntos. Entonces hice mi primera vareta en relieve por encima sobre el primer punto. Sobre el segundo tejo 2 varetas en relieve por encima juntas. En el tercero solo una. En el cuarto nuevamente 2 varetas en relieve por encima juntas sobre él. Y por último una vareta en relieve por encima sobre el quinto punto. En la vuelta anterior teníamos 5 varetas en relieve por encima en el triángulo y en esta vuelta nos deben quedar 7. Después una vareta en relieve por abajo sobre la de la vuelta anterior, y lo que hice en este triángulo lo tejo sobre este. Una vareta en relieve por encima sobre el primer punto, 2 varetas juntas en relieve por encima sobre el segundo punto, una vareta en relieve por encima sobre el tercer punto, 2 varetas juntas en relieve por encima sobre el cuarto punto y una vareta en relieve por encima sobre el quinto punto. Ahora una vareta en relieve por abajo sobre la de la vuelta anterior y así hasta terminar la vuelta. Vamos a comenzar a tejer los pétalos, uno sobre cada triángulo. Hay que retroceder. Aquí cerré mi vuelta en el primer punto, voy a retroceder al último punto de la vuelta anterior y ahí voy a hacer un punto deslizado y 3 cadenas. Después 7 varetas en relieve por encima, una sobre cada punto.
y una vareta normal sobre la siguiente vareta en relieve por abajo. Aquí en total tejí 9 puntos. Hago 2 cadenas, volteo el tejido y voy a tejer en varetas en relieve por abajo los 7 puntos centrales. Y termino haciendo una vareta normal en el último punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Voy a tejer 2 varetas en relieve por encima, una en cada punto. Después, sobre los 3 puntos centrales, voy a hacer 1, 2 y 3 varetas incompletas que se cierran juntas. Aquí estoy haciendo una disminución doble porque estoy formando un punto de 3 puntos, de modo que estoy eliminando 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por encima sobre los siguientes 2 puntos y una vareta normal sobre el último punto. En la vuelta anterior teníamos 9 puntos, en esta nos debieron quedar 7, que vamos a contar sobre las cadenas superiores. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Voy a tejer 2 varetas en relieve por abajo, una sobre cada punto. Y sobre los 3 puntos que cerré juntos de la vuelta anterior, voy a levantar por la parte de abajo solamente el punto del centro. Y ahí voy a hacer una vareta en relieve por abajo. Después 2 varetas en relieve por abajo sobre los 2 siguientes puntos y una vareta normal sobre el último punto. En esta vuelta también nos debieron quedar 7 puntos. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Esta doble disminución que hice en esta vuelta la repito en la siguiente. Hago una vareta en relieve por encima sobre el segundo punto. Después 3 varetas incompletas en relieve por encima sobre los 3 puntos centrales. Ahora las cierro juntas. Hago una vareta en relieve por encima sobre el siguiente punto y una vareta normal sobre el último punto. Aquí disminuimos nuevamente 2 puntos, teníamos 7 en la vuelta anterior, en esta vuelta nos deben quedar 5 que se van a contar sobre estas cadenitas superiores. Hago 2 cadenas, volteo el tejido, una vareta en relieve por abajo en el segundo punto y después lo mismo que hice en la disminución, voy a levantar por la parte de abajo el punto central de las 3 varetas que cerramos juntas y ahí hago una vareta en relieve por abajo. Después una vareta en relieve por abajo en el penúltimo punto
y una vareta normal en el último punto. Aquí nos quedaron 5 puntos. Hago 2 cadenas, volteo mi tejido y voy a tejer sobre los 3 puntos que siguen. Tres varetas en relieve por encima, incompletas, que se cierran juntas. Y por último, una vareta normal en el último punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Voy a tejer en el punto central de las 3 varetas que cerramos juntas, una vareta en relieve por abajo. Y en el último punto, una vareta normal. Aquí quedó terminado el primer pétalo. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo el siguiente pétalo. Todos los pétalos se van a comenzar por el derecho o por fuera, no por dentro del tejido. Colocamos el gancho en el último punto del primer pétalo. Este punto lo van a compartir estos 2 pétalos. Hacemos una cadena muy apretada para fijar el estambre. Después 2 cadenas. Y vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos aquí. 7 varetas en relieve por encima, una sobre cada punto. Ahora sobre la siguiente vareta en relieve por abajo voy a tejer una vareta normal. Al igual que en el pétalo anterior, la vuelta número 1 de este pétalo número 2 va a tener 9 puntos. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido. Vamos a tejer ahora 7 varetas en relieve por abajo. Y una vareta normal sobre el último punto. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 varetas en relieve por encima, una en cada punto. Después, sobre los 3 puntos centrales, 3 varetas incompletas en relieve por encima, que cerramos juntas. Terminamos esta vuelta con 2 varetas en relieve por encima, una sobre cada punto. Y una vareta normal en el último punto. 2 cadenas, volteo el tejido. Voy a hacer 2 varetas en relieve por abajo, una en cada punto. Después una vareta en relieve por abajo sobre el punto central de los que cerramos juntos.
y termino esta vuelta con 2 varetas en relieve por abajo, una en cada punto y una vareta normal en el último punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. En esta vuelta dejo solamente una vareta en relieve por encima sobre el segundo punto y sobre los 3 puntos que siguen hago 1, 2 y 3 varetas en relieve por encima incompletas que cierro juntas. Voy a terminar esta vuelta con una vareta en relieve por encima sobre el penúltimo punto y una vareta normal sobre el último punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Aquí voy a tejer una vareta en relieve por abajo sobre el segundo punto. Después una vareta en relieve por abajo en el punto central de los 3 que cerramos juntos. Una vareta en relieve por abajo en el penúltimo punto y una vareta normal en el último punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Y sobre los 3 puntos centrales voy a hacer 3 varetas incompletas en relieve por encima, que ahora cierro juntas. Y termino esta vuelta con una vareta normal sobre el último punto. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Dejo una vareta en relieve por abajo en el punto central de los 3 que cerré juntos y termino con una vareta normal sobre el último punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a hacer lo mismo con los 4 pétalos que faltan. Aquí ya están tejidos los 6 pétalos. Ahora por dentro de la flor vamos a tejer un contorno alrededor de todos los pétalos de esta manera. Comenzamos en el espacio entre un pétalo y otro. Fijamos el estambre con una cadena. Hacemos un punto deslizado en la primera vuelta, una cadena, un punto deslizado en la segunda vuelta, una cadena, un punto deslizado en la tercera vuelta, una cadena y así hasta llegar a este extremo. Vamos a tejer una cadena, un punto deslizado y una cadena, un punto deslizado y una cadena, vuelta por vuelta. Vamos a tejer ahora un punto deslizado en el punto que divide a un pétalo y otro. Hago una cadena y todo lo que hice aquí lo voy a hacer en el siguiente pétalo y en cada uno de los pétalos que me quedan. He rodeado ya todos los pétalos. Vamos a terminar esta vuelta con un punto deslizado en la última vuelta del último pétalo, una cadena y un punto deslizado en donde comenzamos a tejer esta vuelta. Vamos a tejer ahora una vuelta por la parte exterior de la flor. Dejamos esta gasa pendiente, colocamos nuestro gancho en el mismo lugar donde cerramos esta última vuelta
y vamos a pasar esa gasa hacia atrás. Entonces aquí vamos a voltear el tejido y continuamos tejiendo por fuera. Hago 4 cadenas. El punto que está en relieve por abajo y que divide a un pétalo y otro lo voy a levantar y voy a hacer ahí un punto deslizado. Nuevamente 4 cadenas que estén apretadas. Paso al siguiente punto que divide a un pétalo y otro, lo levanto de esta forma y hago ahí un punto deslizado. 4 cadenas, busco el siguiente punto que divide a un pétalo y otro, lo levanto de esta manera y hago un punto deslizado ahí, y así hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta flor ya está terminada, ya rematamos los hilos sobrantes. La cadena que tejimos aquí no se va a ver porque los pétalos se tienen que doblar hacia afuera. Y vean que sin ayuda de ningún soporte, ningún alambre, los pétalos van a adquirir la forma que ustedes le quieran dar. La curvatura que ustedes elijan, y aquí pueden ver de perfil cómo la muevo, la sacudo y los pétalos se quedan en su lugar. El hilo de inicio continúa aquí porque lo vamos a utilizar al momento de armar. Ahora con estambre en color verde, el mismo número de gancho, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, 3 cadenas, y dentro del anillo voy a tejer 3 macizos. Los macizos son puntos que se cierran en 3 pasos. 1, 2 y 3. Aquí tengo 4 puntos en total. Quiero que observen cómo vamos a dar vuelta al tejido. Voy a pasar el gancho encima del hilo con el que estoy tejiendo y lo muevo de esta manera. Ahora volteo el tejido y voy a levantar el primer punto de derecha a izquierda, saco un punto de ahí, hago un medio punto y una cadena, levanto el siguiente punto, saco un punto de ahí y ahora voy a tejer una vareta como los puntos que hicimos al tejer la flor. Hago otra vareta también. Estas son varetas en relieve por encima como las que tejimos anteriormente. Y el último punto de esta vuelta se va a tejer colocando el gancho entre el punto 3 y el punto 4. Y ahí hago una vareta normal. Voy a dar vuelta al tejido tal y como hice al terminar la primera vuelta y comenzar la segunda. Ahora voy a pasar el gancho atrás del primer punto y este punto lo paso pero hacia atrás. Les repito. Ahí hago un medio punto y una cadena.
Sobre los siguientes 2 puntos voy a tejer varetas en relieve por atrás. Y sobre el último punto voy a colocar el gancho entre el punto 3 y el punto 4. Saco un punto y hago ahí una vareta. Son 2 vueltas las que vamos a repetir. Por el derecho las varetas se van a tejer en relieve por encima y por el revés en relieve por abajo o por atrás. Para comenzar todas las vueltas vamos a girar el gancho de esta manera, después el tejido de derecha a izquierda, y como estoy por el derecho levanto el primer punto, saco un punto, hago un medio punto y una cadena. Nuevamente, como estoy por el derecho, las varetas se tejen en relieve por encima. Aquí están ya las 2 varetas en relieve por encima. Cargo el gancho, saco un punto entre el punto 3 y el punto 4 de la vuelta anterior y hago una vareta. Terminé mi vuelta, giro, levanto el primer punto, que se hace colocando el gancho de atrás hacia adelante, atrayendo el hilo hacia atrás. Ahí hago un medio punto y una cadena. Como estoy por el revés, los dos puntos centrales se van a tejer en varetas en relieve por abajo. Ahora coloco el gancho de atrás hacia adelante entre el tercer y cuarto puntos de la vuelta anterior, saco un punto y hago una vareta. Estamos repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 constantemente. 2, 3, 2, 3. Les muestro una vez más. Aquí tejí la vuelta 2. Y aquí la vuelta 3. Vamos a alternar esta vuelta 2 y vuelta 3 hasta tener 24 vueltas en total. Cortamos el hilo y dejamos unos 50 centímetros para poder coser. Como esta pieza vamos a hacer 8 en total, 2 por cada flor, ya que mi ramo va a tener 4 flores. Con ayuda de una aguja lanera vamos a ir uniendo las hojas para formar una especie de base o de tallo. Estamos colocando las hojas revés con revés. Por fuera debe quedar el derecho. Entonces con el hilo de la hoja de atrás atravieso la base, el primer punto de la hoja de enfrente, y voy a dejar entre una puntada y otra aproximadamente medio centímetro, y vean que solamente tomo un hilito de cada lado. Dejo otra vez medio centímetro aproximadamente y doy la siguiente puntada. Y así hasta tener aproximadamente 7 centímetros de altura en la base o tallo que vamos a formar.
Vamos a ir uniendo las 8 piezas y al final esas 8 piezas se cierran en círculo. Aquí les muestro cómo quedaron unidas. Aún no he cortado el hilo sobrante. Se cosieron por el derecho. Pero las vamos a voltear. Para que el revés quede por fuera y al momento de que la hoja tome la forma curva se vea el derecho. Para comenzar a armar vamos a utilizar un popote o pajilla. Dos limpiapipas al color de la flor. Tres limpiapipas en un color contrastante. Y una base para varilla de globo como esta. Comenzamos colocando los dos limpiapipas al color de la flor dentro de la pajilla. Debe quedar al ras, no debe sobresalir. Y la parte que queda aquí se va a colocar dentro de la base para globo y después vamos a enrollar este excedente de modo que cubra esta pieza. Cortamos a la mitad cada uno de los limpiapipas que vamos a utilizar en un color contrastante diferente al de la flor. Aquí les muestro este que es color claro para que distingan lo que hago, pero ustedes deberán cortar estos. Nos van a quedar 6 piezas. Y lo primero que vamos a hacer es doblar medio centímetro de uno de los extremos y ese mismo volverlo a doblar. Aquí nos debe quedar una especie de óvalo. Si ven que es muy pequeño el pistilo, hay que doblarlo una vez más. Todo va a depender del grueso que tenga el limpiapipas. Aquí doblé 2 veces. Ahora al resto de limpiapipas le vamos a recortar toda la fibra de modo que se note aún el color, que no se vea por completo el alambre, pero esto es con el fin de adelgazarlo. Les debe quedar más o menos así. Vamos a hacer lo mismo con las 5 piezas que faltan. El siguiente paso es colocar esta pajilla dentro de la flor. Y procurar que quede en el fondo. Ahora, como queda abierto en esta parte, con el hilo que dejamos de inicio y ayuda de una aguja lanera, vamos a cerrar. Ya uní
estos dos puntos que habían quedado abiertos y hay que dar por lo menos 2 puntadas en la división entre un punto y otro. Para que esta vuelta quede uniforme, se vea pareja. Vamos a ocultar el hilo. Y a cortar el sobrante. Vamos a medir aproximadamente la mitad del largo total de esta parte del alambre y lo colocamos dentro de la flor para ver si ese es el largo que quiero que quede mi pistilo, y le voy a dar una forma curva. Voy a hacer lo mismo con los 5 pistilos que faltan, y esta parte nuevamente la voy a enrollar de esta manera. Esto ya con todos los pistilos juntos va a formar en la parte de abajo un círculo que se va a pegar en la base del centro de la flor con pegamento transparente o con silicona en frío. Y hay que cuidar que cada pistilo quede de esta forma inclinado sobre cada pétalo. Una vez que terminamos de coser, vamos a colocar el estambre verde, ubicando la parte donde termina la base de la varilla para globo. Vean cómo coloco unos 5 centímetros hacia abajo y a partir de ahí empiezo a enrollar. Todo hacia abajo, y en este extremo vamos a poner pegamento transparente para fijar el hilo. Y esta es la forma en la que les debe quedar. Aquí les muestro la combinación de colores que tejí. Este es bugambilia, fucsia, palo de rosa y blanco. Y aquí tejí en color mamey, anaranjado, amarillo y crema. Vamos a colocar ahora todas las flores, que son 4, dentro de esta pieza que tejimos. Vamos a sostener exactamente a donde termina la costura y a doblar las hojas hacia afuera, poniendo nuestro ramo vertical. Y una vez que está así, vamos a ver si hasta ahí es suficiente o cosemos un poco más arriba. Una vez que tenemos ya la altura total, vamos a ocultar el sobrante de cada uno de los hilos con una aguja lanera. Y en esta parte solamente vamos a colocar un moño de listón liso o con algún diseño de 3 centímetros de ancho aproximadamente, o más ancho si ustedes quieren, al igual que algún papel para poder envolver nuestro ramo. Yo le colocaría únicamente papel celofán transparente. Si lo van a colocar dentro de una maceta, el moño no se necesita, y hay que colocar esta parte, todo lo que cosimos, dentro de la maceta. Y una vez que quedan juntas, que quedan unidas de esta forma,
Vamos a doblar hasta donde quedó la base para varilla de globo, hacia afuera, en todos los casos. Y así es como se ven ya armadas, colocadas en una maceta o formando un ramo. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.